Dios les bendiga, hermanos y amigos oyentes. Continuamos con la grabación de Mateo capítulo 17. Ahora veremos el verso 14 al 23, donde el Señor Jesús hace otra hazaña más. Cuando llegaron, dice la palabra del Señor, que se encontraron con un hombre que estaba esperando al Maestro. El Señor Jesús venía del monte, recordemos que venía de aquel lugar donde había hecho la transfiguración, donde se presentó también Elías y Moisés. Damos gracias a Dios, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y creemos en esta ocasión que vamos a aprender algo acerca de Mateo capítulo 17, verso 14. Dice la palabra del Señor que Jesús sanó un muchacho que era lunático. Dice la palabra del Señor en el verso 14 en adelante, dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús anunció su muerte otra vez. Dice que estando con ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Como les decía hace unos momentos, nos encontramos con otra hazaña más del Maestro. Algo que los discípulos no pudieron hacer, pero que el Señor Jesús hizo ante el asombro de todos. Este milagro, hermano, acontece inmediatamente después de que el Señor Jesús está con sus 3 discípulos en el monte de la transfiguración, ahí donde vieron al Señor Jesús hablando con Moisés, con Elías, donde vieron sus vestidos blancos y resplandecientes, donde admiraron su rostro que resplandecía como el sol, donde estos discípulos escucharon la voz de Dios, donde el apóstol Pedro dijo: Señor, si es bueno que estemos nosotros aquí. Quizá a los discípulos les hubiera gustado quedarse ahí en el monte, hermano, alejados de los problemas, alejados de todo lo terrenal. Tal vez ellos hubieran querido quedarse en la cima del monte para ver la gloria del Maestro, o seguir contemplando su gloria más bien. Pero Dios tenía un propósito ya para ellos. Cuando llegaron, dice la palabra del Señor, cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y no le pudieron sanar. En pocas palabras, hermano, se explica la situación aquí en este pasaje bíblico. Y en esta porción bíblica, hermano, el hombre presenta a un hijo con un problema, más bien con un problema serio, por así decirlo. La vida de este hombre ya estaba asignada. La vida de este varón estaba marcada por la vida de su hijo,
o por lo que su hijo estaba enfrentando, por esa enfermedad. Desde el momento que su hijo enfermó, la situación de este hombre cambió. Al igual que nosotros, hermano, tenía puestas muchas esperanzas, tal vez en su hijo, así como nosotros a veces tenemos esperanzas de que nuestros hijos sean gente exitosa, gente de bien, gente próspera, que nunca sufran lo que nosotros pudimos haber sufrido, que nunca padezcan lo que tal vez nosotros llegamos a padecer. No queremos que nada de esto les pase a ellos. Tal vez este hombre pensaba lo mismo de su hijo, o anhelaba lo mismo para su hijo. Tal vez su hijo pudo haber seguido el oficio de su padre y haberlo ayudado en su trabajo, pero la realidad no fue así. La gravedad de su trastorno absorbe la vida del padre, así que en vez de ayuda, este joven, en vez de ayudarle, se convirtió en carga. El padre le dice al Señor Jesús que su hijo es lunático. Esta palabra, hermanos, se utiliza solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. La otra referencia es en Mateo 4:24, donde dice: y le trajeron todos los que tenían males, los que padecían diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. El término lunático, hermano, ¿qué es esto? Viene de una traducción del griego, que de una palabra llamada seleniosomai, que tiene por raíz selene, es decir, la luna. La idea, hermano, es que se pensaba que la persona era afectada por la luna. Al parecer, hermano, en la antigüedad las personas creían que los síntomas de la epilepsia se debían a un insulto o algún agravio hacia la luna. Por eso es que se les llamaba lunáticos. Una persona que estaba loca, que estaba desquiciada, que tenía momentos de lucidez y momentos de locura. Por eso es que se les llamaba así. Una persona que tiene momentos de lucidez y momentos de locura. En el Evangelio de Lucas, hermano, nos da un detalle. En Lucas 9:38 al 40 dice: «He aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, que es el único que tengo. He aquí un espíritu le toma, y de repente grita y le convulsiona con espumarajos, le hace pedazos y difícilmente se aparta de él. Yo rogué a tus discípulos que le echaran fuera, pero no pudieron». Esto, hermano, se refiere a los 9 discípulos del Maestro que quedaron abajo del monte y no subieron con el Señor Jesús a orar en el momento de la transfiguración. Yo no sé si podamos imaginar a los 9 discípulos de Jesús cuando este hombre trajo a su hijo delante de ellos para ser sanado. ¿Cómo pudiéramos imaginar la reacción y la pregunta que tal vez se hubieran hecho entre ellos? Tal vez preguntándose uno al otro qué es lo que iban a hacer, si iban a poder realizar ese milagro, ¿no? Qué tan difícil era el caso para ellos. Tal vez unos se animaban, tal vez otros no se animaban a hacerlo. Tal vez unos contestaban, unos respondían a las incógnitas, tal vez otros no contestaban nada. Tal vez uno se atrevió a intentarlo, porque dice la palabra de Dios que no pudieron hacerlo. Esto me indica a mí que pudieron intentar sanar a este joven.
Y aunque el discípulo hace lo mejor que puede, utiliza su voz de autoridad, pero sin embargo fracasó. Quizás otros trataron también de hacerlo con el mismo resultado. El hombre, hermano, el papá del muchacho, va ahora directamente a aquel a quien él sabe y conoce su reputación y sabe que él lo puede hacer, sabe que ha hecho maravillas, sabe que está haciendo prodigios, sabe que ha hecho muchos milagros, que incluso ha levantado a los muertos. Y este hombre va delante del maestro y le dice: Señor, tus discípulos no pudieron. Cuánta amargura hay en estas palabras, hermano, cuánta decepción pudo encontrarse en las palabras de este hombre que entusiasmado llegó con los discípulos del maestro después de oír toda la serie de milagros que se estaban realizando y que estos hombres no pudieron hacerlo. ¿Cuántas veces, hermanos, nos pasa a nosotros? ¿Cuántas veces no podemos proveer espiritualmente lo que las personas de nuestro alrededor están necesitando? ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha pasado que no podemos orar por alguien? ¿Cuántas veces nos ha pasado que no podemos ayudar a alguien espiritualmente? Tal vez porque los que necesitamos ayuda también somos nosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto como a los discípulos del Maestro? Usted y yo tenemos que estar listos, preparados, con el poder del Señor en nuestras vidas para poder realizar cualquier situación difícil que sea y tratar de solucionarla solamente como instrumentos del Señor, porque sabemos que Él es el que hace todas las cosas. Así que este hombre va directamente con Jesús. Este hombre va con el Maestro. El libro de Marcos, en el capítulo 9, verso 17, nos da información también. Y dice la palabra del Señor: le respondió uno de la multitud: Maestro, traje a mi hijo, porque tiene un espíritu mudo y donde quiera que se apodera de él lo derriba. Echa espumarajos y cruje los dientes y se va desgastando. Dije a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron. Otra expresión en el Evangelio de Marcos, en el paralelo a lo que estamos viendo de Mateo capítulo 17. Ahora, hermano, cada detalle de este relato bíblico es muy importante. Uno puede suponer que este hombre, hermano, antes de llevar a su hijo ante el Maestro, ante Jesús, tal vez lo llevó ante los médicos, tal vez está acostumbrado a responder las preguntas acerca de los síntomas de esta enfermedad. Así que este hombre se anticipa, hermano, y de inmediato declara lo que le está pasando a su hijo. Le declara al Señor Jesús lo que está pasando. Comienza a explicar la situación de lo que este hombre estaba viviendo. Y podíamos nombrar, hermano, lo destacable e imprescindible que son los ataques de epilepsia ante una persona, los ataques de locura en una persona. No se podían esperar a evitar, hermano, las reacciones, porque dice la palabra del Señor que a veces caía en el fuego y a veces en el agua. Es una enfermedad que avanza, hermano, es progresiva, causando el daño en la persona con cada manifestación. La persona se va secando, como dice la palabra del Señor, se va desgastando, se está desgastando, se estaba secando este muchacho. La palabra, hermano, recordaba cuando su hijo estaba sano y robusto. Ahora, por el contrario, la enfermedad lo había debilitado. Los músculos, hermano, los estaba perdiendo. Estaba consumido en la tristeza, en la desilusión de sus palabras. Cuando este hombre le dice al Señor: dije a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron. El Padre obviamente observó que la sanidad no se había producido en el momento que los discípulos lo intentaron. Se dio cuenta del fracaso de los discípulos que, aunque tenían buenas intenciones, no tenían el poder. Había un problema todavía en su fe. Había un problema en esa fe que era variante.
cómo esto también nos habla a veces de nuestra situación espiritual. Tenemos las buenas intenciones muchas veces, y en eso se queda, en una buena intención, pero nos falta el poder de lo alto, que nuestra fe no sea una fe variante, sino una fe firme, que nuestra fe no cambie por la situación, por la condición, que nuestra fe siempre sea la misma. Vamos a ver, hermano, cómo el Señor Jesús llama la atención, y cuando el Señor hace esta expresión, déjeme decirle que no solo era para los discípulos. Cuando el Señor dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo acá. A quienes se refiere el Señor Jesús cuando dice generación incrédula y perversa, que sin duda se refería a los discípulos, pero no específicamente, porque había muchas personas ahí. Y dice la palabra del Señor que Él se gozaba de estar con ellos. Él se gozaba de estar con los discípulos, los llamaba amigos, los llamaba ovejas. Una buena expresión que el Señor Jesús tenía acerca de ellos. Una expresión que el Señor tenía acerca de sus seguidores. Por eso pensamos que esto no solamente se lo dijo a los discípulos, sino a todas las personas que estaban ahí, a una multitud de curiosos que estaban mirando la escena, que eran incrédulos, que estaban burlando, que traían, hermano, el fracaso de los discípulos, porque no habían podido echar fuera al demonio. Ahora eran espectadores por lo que el maestro estaba haciendo. Ahora solamente eran espectadores de lo que iba a ocurrir cuando estaban en espera de ver a los discípulos del maestro fracasar. Y por supuesto, hermano, toda la generación adúltera y pecadora se refiere a todos los incrédulos que se encontraban en ese lugar. En los versos 1 y 12 de Marcos capítulo 8, la palabra del Señor dice: salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo para probarle. Él suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal? De cierto os digo que esta generación no le será dada, no se le dará ninguna señal. Hermano, es obvio que en este caso se refiere a los fariseos. ¿Hasta cuándo os soportaré? Por supuesto que el Señor está entristecido, hermano, también por la falta de fe de sus discípulos, a quienes les había dado la potestad de sanar a los enfermos. Esta situación, hermano, estaba provocando en el padre del muchacho una desesperación. La situación de su hijo tal vez estaba tocando las fibras más íntimas de su corazón, y él vino a hacerlo con el corazón del Señor. Esto es algo muy importante, hermano, que debemos remarcar. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en este mundo, Él sufrió nuestras ofensas. Él lo hizo, lo sufrió por nosotros. Lo hizo, hermano, no desde un punto de vista teórico o imaginario, sino real. Él no era un superhéroe, no era un héroe de la mitología griega o romana, no era un dios griego, hermano, que andaba por este mundo despreocupado, indiferente a la desgracia y sufrimiento de los seres humanos. Era el Señor Jesús quien se preocupaba por los hombres. Por eso el profeta Isaías dice en Isaías 53, verso 4, la palabra del Señor: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido por Dios y afligido. Ahora nos preguntamos de qué manera el Señor sufrió nuestros dolores. Un médico, hermano, sabe que al cortar con un bisturí la piel de su paciente le va a doler. Sabe que eso le va a ocasionar que esta persona sangre.
aunque le hubiera aplicado tal vez alguna anestesia, este hombre sabe que ese corte puede causar dolor. Nosotros, hermanos, sabemos que el Señor Jesús sabía el dolor que iba a padecer. Él es el médico de médicos y padeció lo que nosotros teníamos que haber padecido. Así como el médico que le comentaba hace un momento, él sabía el dolor, conocía el dolor, el grado de dolor que la persona puede sentir, porque este hombre ya lo estudió, ya lo conoció y sabe que la persona iba a padecer en algún corte con un bisturí o algún tratamiento médico, que hay muchos tratamientos que son dolorosos, que no solamente ocupan la anestesia local, sino en todo el cuerpo. Así sabemos que el Señor llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esto está muy por encima de lo que nosotros podamos comprender, pero aquel que es Dios manifestado en carne sufrió en vida mucho más de lo que nosotros podemos entender y comprender. ¿Cómo creemos, hermano? ¿Cómo podemos creer? ¿Qué nos imaginamos nosotros que el Señor Jesús siente o sintió cada vez que un pequeño era golpeado por alguien grande, cuando un poderoso ridiculiza a una persona indigente? Cómo el Señor Jesús puede percibir el abuso sobre la viuda y el huérfano a tal grado que dijo que era una religión inmácula. Qué maravilloso saber y pensar que Él sufrió nuestros dolores. Él sabe, hermano, lo que nosotros hubiéramos podido padecer. Y Él lanza una expresión, hermano, diciendo: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Es como si dijera: ¿hasta cuándo tengo que estar en medio del pueblo que es incrédulo y que tiene un corazón frío para las cosas de Dios? Pero gracias a Dios que este no es el fin de la conversación, sino que Él dice: tráenmelo acá. Le llevaron a aquel muchacho, hermano, a ese muchacho lunático, que por momentos, hermano, tenía lucidez, pero también, hermano, venían momentos de locura, venían ataques, hermano, a la mente de este joven y a su cuerpo también. La palabra del Señor nombra un demonio que estaba sacudiendo su vida, que estaba sacudiendo su interior. Esto es algo importante, hermano, que nos nombra la palabra del Señor, porque hay enfermedades que no tienen que ver con algún demonio, pero hay manifestaciones demoníacas que muchas veces se piensa que es una enfermedad. En este caso, hermano, el Señor dice que Él tenía el control en sus manos. Al decirle: traérmelo acá, esto me indica a mí que el Señor Jesús iba a actuar. Al decir: traédmelo aquí, esto me indica que el Señor Jesús iba a hacer una obra. Cuando Él dice: traédmelo acá, es que su obra estaba trabajando, su obra redentora, su obra de salvación, su obra restauradora estaba empezando a trabajar en aquel hombre. Vamos a continuar en un siguiente video hablando acerca de este hombre lunático, un hombre que de pronto caía en el fuego o también en el agua, un hombre que estaba siendo golpeado, un hombre, hermano, que tenía momentos de lucidez, pero predominaban sus momentos de locura. Que Dios les bendiga grandemente. En un siguiente video terminaremos hablando acerca de este hombre lunático.